Buenos días, estudiantes de cuarto grado. Vamos a iniciar nuestras actividades de Aprendo en Casa que corresponde al día o a la semana 28, día 3, de fecha 14 de octubre del 2020. Área matemática. Actividad: resolvemos problemas con fracciones. La meta de hoy: emplear estrategias para solucionar situaciones relacionadas con la distribución en partes de un espacio rectangular, explicando y justificando los resultados obtenidos. Desarrollo de la actividad. Jerónimo tiene un jardín de forma rectangular, como el que verás en la gráfica a continuación. Él ha sembrado 1/8 de su jardín con rosas, 1/8 de margaritas y el resto sembrará en diferentes cantidades hortensias y claveles. Si todo el jardín debe estar sembrado, ¿cuántas partes del jardín de hortensias y claveles deberá sembrar? Después de sembrar todo el jardín, ¿qué partes contarán con cada tipo de flor? A. Piensa en cuántas partes ha dividido Jerónimo su jardín. ¿Cómo lo puedes averiguar? Podríamos decir que está dividido en 8 partes porque nos dice que 1/8 de rosas y 1/8 de margaritas. Por tanto, el denominador de la fracción nos indica en cuántas partes está dividida la fracción. B. Observa las partes en las que se han dividido estos jardines. ¿Alguno puede ser el jardín de Jerónimo? ¿Por qué lo crees así? Vamos a observar el gráfico, ¿no? Aquí nos indica, señala cuál de los rectángulos representaría el jardín de Jerónimo. No, aquí vamos a buscar la unidad dividida en 8 partes y que está pintada 1/8 que representa a las de rosas y otro 1/8 que representa a las de margaritas, ¿no? Podríamos indicar esta parte, ¿no? 1/8 de rosas y 1/8 que representa la de margaritas. Entonces, esto podríamos indicar. 3. Veamos si elegiste correctamente. Dibuja y recorta un rectángulo de papel de 20 cuadraditos de largo por 12 de ancho, como el que te mostramos aquí. Recuerda qué partes del jardín está sembrado con flores, como lo puedes representar en el rectángulo de papel. Piensa en cuántas partes iguales deberá dividir este rectángulo para que se parezca al jardín de Jerónimo. Divide de esta forma el rectángulo que has elaborado. Aquí nos indica que vamos a dividir en 8 partes, ¿no? Al igual que nos indica esta parte de la C, ¿no? Esto es lo que vamos a trabajar aquí. 4. Roberto y Marita también intentan resolver el problema del jardín de Jerónimo y lo que vienen haciendo está correcto. Lo que indica esto Roberto y lo que indica Marita, ¿no? Ellos también han dividido en 8 partes iguales, por tanto los dos están bien. A. Observa y cuenta en cuántas partes se han dividido los rectángulos de Roberto y Marita. ¿Por qué han escrito 1/8 al interior de cada parte? Explica. ¿Por qué estamos seguros de que sus procesos vienen siendo los correctos? Porque cada parte representa 1/8, ¿no? Porque la unidad está dividida en 8 partes iguales. B. Recorta los rectángulos y divide en partes iguales como lo hicieron Roberto y Marita. Luego separa a un lado las 2 partes que tanto Roberto y Marita emplearon en sus rectángulos. Observa y cuenta cuáles son las fracciones de 1/8 que le han quedado. Podemos decir, si unen las 2 partes, tienen que dar la misma cantidad de cuadraditos. Entonces, en ambos casos, ¿no? Si unen, van a dar la misma cantidad de cuadraditos en ambos casos. 5. A continuación, Marita y Roberto han distribuido las hortensias y claveles para completar todo el jardín, que es el objetivo propuesto para el jardín de Jerónimo.
acá nos indica, observa los siguientes gráficos, notas que uno de ellos se equivocó. Descubre quién de los dos es, piensa. ¿Cómo podría solucionar lo errado? A. Utiliza el rectángulo que recortaste y realiza el mismo proceso de Roberto. Aquí vemos lo que ha trabajado Roberto. ¿Crees que Roberto lo hizo bien? ¿Por qué? No, ¿no es cierto? Porque tiene que sembrar todo el jardín. La indicación es que debe sembrar todo el jardín, no debe dejar ningún espacio, ¿no? Entonces, por tanto, vamos a decir que no hizo bien, ¿no? El siguiente dice, ¿qué operación representa lo que Roberto hizo en su rectángulo? ¿Cuántas partes de su rectángulo tiene flores? Elige la opción correcta. ¿Cuántas partes de su rectángulo está sembrado de flores? Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5 octavos. Entonces acá vemos 5 octavos, 1 octavo, 2 octavos, 3 octavos, más 2 octavos que ha sembrado de hortensias es igual a 5 octavos. Entonces esta es la operación que ha realizado Roberto. El siguiente nos dice, utiliza el rectángulo que recortaste y realiza el mismo proceso de Marita. Lo que ha elaborado Marita, ¿no? Acá tenemos, dice, ¿crees que Marita lo hizo bien? Sí, ¿no es cierto? Porque sembró todo el jardín. La operación que hizo ha sembrado 1 octavo de rosas, 1 octavo de margaritas, 2 octavos de hortensias y 4 octavos de claveles. ¿Qué operación representa lo que Marita hizo en su rectángulo? ¿Cuántas partes tiene flores? Elige la opción correcta. Entonces, como ella ha sembrado el total, ¿no? Acá todas las partes indicadas, podremos indicar que acá 8 octavos, ¿no? Porque ha sembrado 1 octavo de rosas, 1 octavo de margaritas, 2 octavos de hortensia y 4 octavos de claveles. Por tanto, esto es la respuesta correcta. Después de haber observado lo que hicieron Marita y Roberto, habrás notado que Roberto no completó todo el jardín, es decir, no utilizó todas las partes que son 8 octavos. 6. Utiliza tu rectángulo y piensa en una forma de distribuir el jardín de Jerónimo con rosas, margaritas, hortensias y claveles, pintando de colores diferentes cada parte que asignaste a cada clase de flor. Asegúrate de que todas las partes sean iguales y de poner flores en todo el jardín. Pega en tu cuaderno todas las fracciones de colores que formaste en tu rectángulo. Escribe una operación que representa todas las partes que has cubierto con flores. 9. Observa cuál de estos rectángulos también podría representar la distribución de partes en el jardín de Jerónimo. ¿Cuál de ellas estarán correctas? Lo que indica, podríamos indicar la opción 2, ¿no? Porque está dividido en 8 partes iguales. Ahora ya sabes que para que todo el jardín de Jerónimo quede cubierto de flores, debes haber utilizado las 8 partes de 1 octavo. 10. A seguir aprendiendo. Ya estás en condiciones de desarrollar las actividades de tu cuaderno de trabajo de matemática de 4º grado, las páginas 87, 88 y 89. Esta es la que vamos a trabajar en el cuaderno de trabajo de matemática. En las actividades de las páginas del cuaderno de trabajo necesitarás elaborar tiras de fracciones similares a las que elaboraste en actividades anteriores, las que te permitirán comprender mejor las situaciones al resolver los diferentes problemas. C. Lee con atención cada actividad y desarrollarás en el orden en que se presenten para una mejor comprensión. Luego de resolver, vamos a
pasar a la parte 11 que nos indica criterios para revisar mis aprendizajes. Vamos a evaluar estos criterios con la opción logré o necesito ayuda. Criterios para evaluar aprendizajes. Reconocí la fracción que le corresponde a la parte del jardín en que se sembrarán las rosas y margaritas. Pude explicar que el jardín de Jerónimo se puede dividir de diferentes maneras, logrando que cada parte sea un octavo. Propuse una manera diferente de organizar las partes del jardín de Jerónimo, considerando que las margaritas deben ocupar un octavo y las rosas también un octavo del mismo. Expliqué por qué algunas gráficas representan el jardín de Jerónimo y otras no. Resolví las páginas 87, 88, 89 de mi cuaderno de trabajo de matemática. Logré o qué parte necesitan ayuda van a considerar. Luego también viene la parte 12 de reflexión. ¿Qué me ha parecido más interesante e importante de la actividad desarrollada? Completan, ¿no? ¿Qué les ha parecido la parte más interesante? B, ¿cuáles fueron mis dificultades en esta actividad? También consideran sus dificultades. C, ¿qué aprendí hoy de las fracciones que no sabía en días anteriores? Consideren en ese espacio. Esto es las actividades del área de matemática.